La historia del chivo expiatorio raramente la cuenta quien le da nombre. La víctima propiciatoria no puede o desconoce el relato. Otras son las voces que narrarán el sacrificio. Cuentan que así se construye el mito. El mecanismo del chivo expiatorio es un mecanismo por el cual el grupo se libera de la tensión atacando a alguien. Todo esto es sociológicamente explicable. En tiempos de crisis surgen las fobias y los odios y la búsqueda del chivo expiatorio. Como ocurre también con los animales, como ocurre también con los primates, que pueden castigar cuando están en un momento de tensión muy grande al elemento más débil. Una crisis española muy dura, económicamente hablando, fue la crisis de comienzos del siglo XVII, que es una crisis que tiene ciertas semejanzas con la sociedad actual, porque es una crisis de desesperanza. En ese momento se empiezan a inculpar más a las mujeres como chivos expiatorios. El señalamiento es la clave, que alguien sea señalado. La clave no es la culpa. Tener un chivo expiatorio es no ser consciente que uno tiene un chivo expiatorio. Pero sí hay ciertos individuos que conocen, saben muy bien cómo funciona este mecanismo. Sucede en pleno siglo XXI, se produce igual que se producía hace miles de años en las tribus más primitivas. Y pondrá Aarón sus 2 manos sobre la cabeza del macho cabrío vivo, y confesará sobre él todas las iniquidades de los hijos de Israel, todas sus rebeliones y todos sus pecados. Silencio en la sala, reclama el alguacil. Difícil. La defensa acaba de declarar chivo expiatorio al acusado. Un murmullo recorre la bancada. Cierto, falso. 2 asistentes discuten. Un tercero pregunta, ¿el chivo? ¿Y ese quién es? El reo aguarda. Los miembros del jurado tratan de leer en sus ojos. Buscan en cada gesto el veredicto. ¿Será o no será el chivo? Espinosa cuestión. La víctima propiciatoria perdió definición de tanto uso. Mas todo aquel a quien se sienta en el banquillo tiene derecho a defensa. Está escrito en la ley. Tampoco sería la primera vez que estuviéramos ante la condenada inocente o el cabeza de turco. El chivo expiatorio es una presencia constante en las sociedades humanas, un mecanismo que rara vez falla a su cita con los momentos más oscuros del paso por la tierra del Homo sapiens sapiens. Un mito, un relato, un sacrificio. Y así parece ser desde que el mundo es mundo. A un sacrificio no es raro que le siga una historia, una tragedia, un melodrama, un thriller psicológico, una tragicomedia, una escena de horror, un texto sacro, Jesús crucificado y Catarina Genot quemada en la hoguera. La verdad es que esto del chivo expiatorio, tanto Sapolsky como Franz de Waal y muchos investigadores lo han estudiado mucho. Esto se da no solamente en babuinos, sino en las especies de primates en las cuales hay más interacciones sociales. Entonces, básicamente consiste en que estos animales diariamente tienen conflictos. Ellos tienen unas relaciones sociales, como podemos tener los humanos, y de vez en cuando pues, surge un conflicto. Una vez que se produce ese conflicto, tienden a reconciliarse, ya que valoran mucho esa relación, ¿no?
Hay muchas formas de reconciliarse y según algunos investigadores como De Waal, la elección de un chivo expiatorio es una forma de reconciliación, ya que de alguna manera redirigen esa agresión hacia otro animal con el que no está emparentado, un animal que tampoco es amigo suyo, que seguramente no tiene muchos amigos ni parientes en el grupo, y el cual, pues bueno, es fácil de alguna manera de dominar y de echarle pues la culpa de lo que ha ocurrido, ¿no? Esto es algo muy habitual y muy observado normalmente dentro de lo que forma parte del comportamiento maquiavélico de los primates sociales. El pobre chivo, la verdad es que se lleva todo lo peor. En muchos casos no solamente participa el agresor inicial, sino también el primer agredido y además los animales que apoyan a ese agresor. Entonces pues puede recibir es una agresión de muchos individuos, ¿no? Es un animal que está muy bajo en la escala de dominancia en el grupo, en la jerarquía, con lo cual bueno, pues va a permanecer ahí debajo pues, sin ningún vínculo afiliativo, sin animales que le apoyen. Esto es algo muy que se ve pues, en distintas especies de primates y en chimpancés en concreto es bastante habitual. Como es frecuente en otra familia antropoide, la humana. Estamos presos, aunque hay momentos en que lo olvido y que me creo libre, atravesando mi vista por entre estos muros que me encierran. Para ser libre hay que empezar creyéndolo, postula un asistente al juicio. Su vecina disiente. Para ella la libertad solo está al alcance de quien se sabe preso. ¿Hay pues escapatoria?, inquiere la defensa. ¿O fue la acusación? ¿No somos a secas babuinos? Señalamiento, persecución, condena, expiación, linchamiento, cohesión, reconciliación, exorcismo, sacrificio, dolor, evolución, supervivencia, espanto. Muchas palabras en celda tan estrecha. Nuestro chivo se agita. No le queda muy claro si él tiene escapatoria, cumpliendo una función. ¿Puede ser libre un mecanismo? La presa a veces sabe que lo es y a veces no. Soy. El fármacos de la antigua Grecia, el esclavo al que paseaban por las calles de Atenas mientras era azotado para redimir las culpas de la comunidad. Fármacos, que significa a la vez veneno y antídoto. Fui. Jesús, aquel que murió por los pecados del mundo. La sacrificada para calmar el hambre de los dioses. La acusada de la peste. Soy. Sócrates, Edmond Dantes, Joseph K., el capitán Dreyfus, la bruja de Salem. Soy. Fui. Fui. Una presencia recurrente de la historia humana que ha interesado a antropólogos, psicólogos, historiadores, artistas, filósofos o juristas, peritos de esta causa sin juez pero con narrador. Un juicio paralelo, televisado. Las cámaras enfocan al perseguido y al perseguidor. En el estrado, personajes de ficción y otros de carne y hueso. Hay un pasaje de una novela de Dickens, Oliver Twist, en que un anciano tiene un pañuelo y ese pañuelo le es robado por alguien. Oliver Twist está en ese momento por casualidad corriendo con alguno de sus amigos pilluelos y erróneamente el anciano cree que Oliver es el ladrón y entonces le señala y grita al ladrón. Inmediatamente Oliver Twist sabe que debe huir. ¿Por qué? Porque el procedimiento se ha puesto en marcha. Todas las miradas de todos los vecinos, de los que están en el mercado, se giran y se vuelven hacia él. Entonces se produce lo que ha llamado Elias Canetti una muta de caza. Aquí hay algo antropológico en el ser humano que nos lleva a perseguir a alguien, a acercarlo, a abatirlo. En ese momento Oliver Twist huye y todos los demás que están en condiciones de hacerlo le persiguen. Pero no solo le persiguen aquellos que no le conocen, le persiguen también los verdaderos ladrones del pañuelo. Los que han robado el pañuelo saben que la mejor forma de permanecer
impune su crimen es perseguir al señalado. La clave, por tanto, es el señalamiento. La clave no es la culpa. Los grupos humanos son muy permeables al mimetismo. Una vez que alguien hace una conducta por primera vez, es muy propio que los demás imiten esa primera conducta. No hay nada más mimético que la violencia. La unanimidad persecutoria condena a la víctima a no tener ni un solo apoyo, ni un solo ser humano solidario con su causa en un entorno cada vez más imbuido de mimetismo, cada vez más embalado. Es el embalamiento mimético que termina linchándolo y expulsándolo. Como las neuronas espejo imitan el suspiro ajeno, como aprenden a hablar y a sumar, replicando. De esta forma, lo exterior se cuela en nuestro cerebro hasta no distinguir lo propio de lo ajeno. Bernard Shaw decía que las modas son epidemias inducidas, un bostezo que se contagia. Esa mutua imitación, esa tensión, esa tendencia a imitarse los individuos unos a otros, conduce a toda serie de epifenómenos, los más importantes, los celos, la rivalidad, la envidia y la violencia psicológica. La violencia psicológica que se materializa al cabo de un tiempo en esas relaciones humanas, en una guerra de todos contra todos, y que los grupos humanos desde muy antiguo han aprendido a conjurar a través de un mecanismo terrible, un mecanismo muy eficaz, pero terrible, que es este mecanismo del chivo expiatorio. Iñaki Piñuel es psicólogo y uno de los principales especialistas españoles en mobbing. Los griegos denominaban este mecanismo fármacos. ¿Por qué? Porque era el remedio, al mismo tiempo que era aquello que había que expulsar. Es el personaje que Robert Redford encarna en La jauría humana, aquel que carga con las culpas hasta caer abatido. La tensión para convertir al chivo expiatorio en alguien verdaderamente merecedor del maltrato o del linchamiento es fortísima, de tal manera que la tendencia es a no querer ver ningún dato que pueda contrarrestar esa versión mítica que es la culpabilidad de las víctimas. Piñuel es seguidor de las teorías del antropólogo francés René Girard, que fundamenta en el mito del chivo el hecho religioso. Y esto no es más que sencillamente un mito, una versión falsa de la realidad, pero tan eficaz que ha sido fundadora de las grandes culturas, de todas las grandes culturas que tienen en el origen, tal y como demuestra René Girard, en relatos míticos donde aparece una y otra vez chivos expiatorios que han servido para constituir y fundamentar sociedades enteras. Pero en la vista de hoy no está citado a declarar el Hijo de Dios, sino los hijos mortales de mujeres y hombres. Alguien recita el texto pertinente, hablándole al jurado. Deben escuchar con atención antes de alcanzar un veredicto. Tienen una importante responsabilidad, pero recuerden que si existiera una duda racional sobre la culpabilidad, la voz carraspea. Tras aclararse, insiste, una duda racional. El mecanismo del chivo expiatorio funciona siempre sobre el más débil. Esto ocurre ya a nivel individual. Si el jefe de una empresa llama al encargado para decirle que hay algo que no ha funcionado bien y le riñe, el encargado, que tendrá que conservar su puesto de trabajo, no puede responderle en el mismo tono de agresividad, tenderá a hablar con un empleado de más baja categoría y reñir a ese empleado. Ese empleado, si no tiene un aprendiz a quien echarle la culpa, llegará a casa y le echará la culpa a su mujer. Vemos que esto es una especie de circuito en el cual se va degradando la agresividad y es posible que la mujer al final termine echando la culpa a su hijo. Por eso la infancia, como estamos viendo ahora en España, en que se están multiplicando los casos de violencia contra los niños dentro de las propias familias. Miguel Catalán, profesor de pensamiento político e investigador, ha dedicado una parte importante de sus ensayos a desentrañar las claves de la mentira, el secreto, la persecución, la condena y el mecanismo del chivo. El bullying en las escuelas está experimentando un ascenso porque los niños más fuertes terminan pagándolos con los niños más débiles. La crisis ha traído un aumento de casos de mobbing y de maltrato en el ámbito laboral. Sabemos que con la crisis los casos de mobbing se han incrementado un 40%. Esto no es por casualidad.
Tener un chivo expiatorio es no ser consciente que uno tiene un chivo expiatorio. En el momento que descubriéramos que nuestros chivos expiatorios son inocentes, no funcionaría bien engrasado el mecanismo. Por tanto, una parte muy importante es el desconocimiento u ocultación. No nos damos cuenta de que en momentos de guerra y en momentos de crisis es precisamente un mecanismo que nos vincula los unos a los otros, que somos diferentes, pero que en un punto todos estamos de acuerdo, en señalar un enemigo, sea inocente o sea culpable, y por lo tanto odiarle, y unirnos todos contra él. En tiempos de persecución, de crisis, de pobreza, de miseria, es más fácil convertir a grupos inocentes o mayoritariamente inocentes en los culpables de esa catástrofe o de ese mal colectivo. El odio une más a los pueblos que el amor. Precisamente Hitler utilizó la técnica del odio contra los judíos para unir a los alemanes. Desde el punto de vista de una situación como una guerra perdida, el caso de los judíos es un caso también ejemplar. Pero esto ha ocurrido también cada vez que ha habido una epidemia o una plaga. En las epidemias de la Europa de los siglos XVI, XVII, XVIII, era necesario, puesto que la situación del pueblo era tan terrible, encontrar a un culpable. Cuando decimos que hay que encontrar al culpable, estamos diciendo que hay que encontrar a un culpable. En su celda, el penado se reencarna en sí mismo y al punto se estremece. Posiblemente alguien desconocido había calumniado a Joseph K., pues sin que éste hiciera nada malo, fue detenido una mañana. El autor que mejor ha tratado la relación entre acusación y condena no es un jurista, no es un filósofo del derecho, sino que es un novelista llamado Franz Kafka. La tesis central de Kafka, que nunca la enuncia como tal, es muy clara. La condena consiste en la acusación. La clave, por tanto, es el señalamiento. La clave no es la culpa. Esto ha sido ejemplar en el caso de Dolores Vázquez, una mujer que fue imputada, que fue condenada por un jurado popular por el asesinato de Rocío Bálico. En primer lugar, no cometió el crimen, pero fue inculpada, fue señalada inmediatamente por la sociedad y por los medios de comunicación. Cuando se dice urgentemente tras la muerte hay que encontrar al culpable, se está diciendo también hay que encontrar a un culpable. El chivo expiatorio en tiempos bíblicos era un chivo que se escogía al azar. En este caso no se escogió al azar, se escogió a una mujer y hay que recordar que fue el ministro Acebes quien dijo que, y lo dijo públicamente, que Dolores Vázquez reunía los elementos del perfil delincuencial que permitía acusarla, a saber que era una mujer distante, que era una mujer fría y lesbiana. Es decir, a Dolores Vázquez se la condenó en el momento mismo de señalarla. ¿Por qué? Por ser una mujer débil. Como ocurre también con los animales, como ocurre también con los primates, el jurado popular que se vio llevado por esa psicosis colectiva la condenó como culpable y solamente pudo restituirse, no su honor, que eso no se restituirá nunca, pudo restituirse la libertad porque la prueba del ADN demostró fehacientemente, sin ninguna posibilidad de error, que Dolores Vázquez no había sido la asesina. La acusación, es decir, el hecho de señalar a alguien como posible culpable, es lo que determina no solo el proceso, sino su solución final. Esto no es una hipérbole, esto no es una exageración literaria, sino que refleja perfectamente cuál ha sido el procedimiento judicial a lo largo de los siglos en las sociedades primitivas. El hecho de que alguien acusara a otra persona de un delito consistía en una prueba suficiente para que se incoara un proceso en el cual el acusado era el que tenía que demostrar que no era culpable. En los procesos de brujas, los procesos de brujería que acogen del siglo XV al siglo XVII en toda Europa,
hubo un jesuita alemán que primero formó parte de aquellos procesos y que a lo largo del tiempo se fue dando cuenta de que todo el procedimiento era un inmenso negocio de las élites que estaba sustentado en la ignorancia, en la superstición. El chivo expiatorio tiene varios sinónimos. Cabeza de turco es uno, caza de brujas otro, porque la persecución de miles de mujeres bajo la acusación de brujería es uno de sus hitos históricos. Hay más. Mujer, ¿tú sí crees que hay brujas en...? Si vos pensáis que yo soy una de ellas, Yo digo que no hay ninguna. La mayoría son mujeres mayores. Esto es importante. En muchos casos, sobre todo en la España del Norte, encontramos que mujeres encausadas por la Inquisición, que son mayores, mujeres de 50, 60 años, y quisiera decir también que son mujeres solas. Esto también es importante. Cuando estamos hablando de persecución de brujas, teóricamente, una bruja es una persona que hace pacto con el diablo. En España eso muy difícil, muy poco corriente, prácticamente inexistente, salvo casos muy puntuales. En Europa, más. A las mujeres del norte de Europa se les acusa de conspirar con Satanás, de yacer con él. Muchas de ellas saben leer e interpretar la Biblia. En una Europa consumida por la crisis del antiguo régimen, la irrupción de las iglesias protestantes y las guerras de religiones, estas mujeres empiezan a ser molestas y señaladas. En Holanda, en el norte de Francia, en Alemania norte, se les pone el San Benito de brujas. Hay miles y miles de mujeres en el norte de Europa que son ahorcadas, encausadas, penadas como consecuencia de esto. Esa Inquisición no tiene nada que ver con nuestra Inquisición, que es una obra de los Reyes Católicos. La idea de los Reyes Católicos es mucho más sutil y mucho más civilítica, y desde luego les va a dar un resultado extraordinario a lo largo de toda la Edad Moderna, y es el hecho de que van a controlar todas las heterodoxias en materia política, en materia moral, en materia de costumbres, por supuesto religiosa, pero a ellos les interesa la otra, porque es la forma de homogeneizar el tejido social del país. Catedrática de Historia Moderna, Margarita Ortega se dedica a seguir el rastro de una persecución. En general, una bruja es una persona heterodoxa, es decir, una mujer no específicamente centrada en los comportamientos que la sociedad patriarcal determina como los adecuados para las mujeres, que son, naturalmente, ser sumisas, ser dependientes económicamente, no tener una actividad laboral asalariada propia. Si en el norte de Europa buena parte de las acusadas de brujería eran mujeres letradas, en el sur fueron mujeres campesinas, en una sociedad mayoritariamente agraria, analfabetas, pero con conocimientos sobre la naturaleza y con autonomía. Ellas fueron las brujas españolas. Puesto que al médico no se iba, las mujeres eran los médicos familiares. Se llamaban sanadoras, en donde ponían sus conocimientos al servicio de la comunidad y, por tanto, recibían, sí, a veces salario, pero recibían pues premios, pollos, corderos, miel, es decir, eran unas connotaciones importantes para una mujer y que podían permitir una vida autónoma. Sin embargo, ya desde comienzos de la época moderna y desde luego desde mediados del XVI, en la época de Felipe II, todos los tribunales, todos, del territorio nacional conspiraron en prohibir este tipo de comportamientos más o menos libres. Y se buscó el comodín de la bruja para poner en su sitio a cualquier mujer que se intentase salir o irse a los márgenes de estas relaciones de poder. ¿Eres de piedra? Con franqueza, mujer. Si no tuviese otras pruebas de tu vida antinatural, tus ojos secos ahora serían prueba suficiente de que has entregado tu alma al infierno. En la documentación, y con frecuencia se dice de estas mujeres brujas, entre comillas, que son mujeres que no lloran. Entonces chocaba a esos jueces, a esos abogados, el hecho de que cuando se las encausaba no hacían lo que supuestamente la inmensa mayoría de las mujeres debían de hacer, llorar. Hasta un monstruo lloraría ante semejante calamidad.
¿Habrá secado el diablo toda lágrima de piedad en ti? Felipe II, de una manera muy hábil, crea dentro de la Inquisición la figura del familiar. Interesa mucho conocer que todo pueblo español, toda ciudad, tenía un familiar en razón de cada 200 vecinos. Es decir, que cualquier pueblecito español de 400 tenía 2 familiares. Nadie les conocía. Eran miembros del Tribunal de Santo Oficio, pero nadie les conocía. Pero ellos delataban. Ellos eran los delatores anónimos y ellos eran los que inspeccionaban la vida de sus convecinos. Las actividades brujeriles de aquellas mujeres eran poner en plestes, utilizar las hojas de menta, las raíces de romero, el laurel mezclado con vinagre. Una persona que fuera vista cerca de los pozos de agua era identificada por un vecino como alguien que estaba contaminando las aguas. A esa persona se la buscaba, se la linchaba y la sociedad experimentaba una relajación del estrés, una relajación del dolor. Ese es el mecanismo del chivo. Para ello se necesitan racionalizaciones, se necesitan motivos que son inventados. Si la bruja ha llevado una vida virtuosa, es que se esconde; si ha llevado una vida viciosa, es que lo demuestra. La simple acusación de una persona, normalmente sobre una persona débil, sobre una persona alejada, una mujer mayor, por ejemplo, que vivía sola, era suficiente como para empezar a realizar preguntas. Es decir, se iba a su casa, se le preguntaba, y si mostraba miedo, era una prueba de que su conciencia la estaba matando por dentro y de que por tanto estaba aflorando esa contradicción, ese tormento, pero si no tenía miedo era una demostración de que el diablo estaba realizando su parte. El diablo anda suelto por Salem, señor Proctor. Debemos descubrir dónde se esconde. En 1953, con Joseph McCarthy dirigiendo el Comité de Actividades Antiamericanas, Arthur Miller escribe Las brujas de Salem, una obra de teatro basada en los hechos ocurridos en esta localidad de Massachusetts a finales del siglo XVII. ¿Es que ahora el acusador es siempre sagrado? Yo os diré lo que se pasea por Salem. Por Salem se pasea la venganza. 2 tribunales de un Salem enloquecido por el miedo y la superstición condenaron a 29 personas por brujería. Pero bajo aquella histeria fanática latían otras pulsiones, como los celos, el sadismo y las luchas de poder. En uno de los actos de la obra, Miller relata: la codicia de tierras pudo ahora elevarse a la arena de la moralidad. Era posible acusar de brujería a un vecino y sentirse perfectamente justificado por la ganga obtenida. En primer lugar, a cualquier persona supuestamente que ha generado un problema, lo primero se le envía a las cárceles inquisitoriales y se les incauta todos sus bienes. Si es inocente, teóricamente se le devuelven. Ahora, la documentación nos habla de que se devuelven muy mermadas. Si por el contrario es declarado reo, esos bienes son absolutamente privativos de la Inquisición. Esto con respecto a... Por tanto, es interesante decir que estos familiares estaban muy interesados y eran muy celosos de sus convecinos porque sabían que eso generaba también pingües beneficios, ¿no? Entre los pliegues de la ansiedad, la psicosis colectiva y la purga de las culpas comunitarias, encuentra buen acomodo la codicia. Una crisis española muy dura, económicamente hablando, fue la crisis de comienzos del siglo XVII, que es una crisis que tiene ciertas semejanzas con la sociedad actual, porque es una crisis de desesperanza, ¿verdad? Es decir, dejamos de ser los dueños del mundo, el imperio español se está viniendo abajo. Es un momento significativo. En ese momento de decadencia, de bastante pesimismo generalizado, se empiezan a inculpar más a las mujeres como chivos expiatorios. Crisis y miedo son inseparables. A su sombra camina la sospecha patológica.
La proyección juega un papel importante en este mecanismo, declararía en el juicio un psicoanalista. La atribución al otro de las intenciones que creemos posee actúa cual reflexión simulada, conjura el miedo, hasta el siguiente temor. Humberto Eco llama síndrome de la sospecha a la continua atribución de malas intenciones, una patología que carcome la salud mental y colectiva. A la duda racional le sustituye la suspicacia enfermiza, ponzoña que crea adicción y se contagia con rapidez. En los comportamientos colectivos humanos opera no solamente la racionalidad, sino principalmente la dinámica de grupo. Entonces, si la dinámica de grupo en ese momento es reaccionar ante una agresión, es castigar al enemigo, es vencer una frustración colectiva, utilizamos los sentimientos y el corazón como mecanismos para convencernos de algo que necesitamos para realizar esa práctica colectiva que en otros contextos no realizaríamos. En tiempos de crisis aumenta el recelo, y quien de todo desconfía siempre encuentra refrendo en la realidad. Ya está el terreno abonado para los chivos, la caza de brujas, los exterminios. Toda proyección es boceto de un delirio que se vuelve irreversible según avanza. Cuando tú odias a una persona o le tienes como enemigo, cualquier cosita te legitima para creer eso que en otras circunstancias tú no creerías. Es decir, la credulidad está ligada a que queremos creerlo, sentimos creerlo y necesitamos creerlo. Y por lo tanto, además, como son sentimientos grupales, la razón opera a niveles mínimos. Tomás Calvo Buezas, catedrático emérito de Antropología Social, ha estudiado la historia y formas de las víctimas propiciatorias. Desde ahí, da voz a la memoria de un pueblo perseguido, de los más olvidados de entre los perseguidos. Los gitanos es un pueblo muy singular, que ha pagado muy caro el ser fiel a sí mismo. La historia de la humanidad es la historia de las migraciones humanas, de tal manera que tenemos noticia de la primera llegada de gitanos a España por el año 1350. Se estima en unos 15 millones de gitanos por el mundo, de los cuales más de 13 están en Europa. Cada vez que la vieja Europa sufre una crisis económica y social, entre las primeras reacciones de los gobiernos está la de legislar sobre los gitanos. No es de extrañar que la primera pragmática real que tenemos contra los gitanos sea de los reyes católicos, en que los expulsan de su reino y los obligan a permanecer en un lugar. Y por lo tanto los que están vagando pueden ser perseguidos. Esto los reyes católicos. El rey Felipe V los dice que hay que desterrarlos y si se resisten incluso hacer armas contra ellos. Digamos, persecución contra los gitanos ilustra cómo reaccionamos contra aquello que es distinto de nosotros, contra lo que no entendemos, lo que no comprendemos, sobre todo desde una posición de cultura superior. Por eso siempre son los más poderosos los que persiguen a las minorías. Actualmente no existe en España ninguna ley, ordenanza que legalmente permita la discriminación de los gitanos, pero de hecho los prejuicios, la discriminación contra los gitanos sigue. Y esto es mucho más grave teniendo en cuenta que la comunidad gitana hoy, por ejemplo en España, es muy heterogénea. La percepción que tiene la sociedad mayoritaria paya sobre la relación entre gitanos y droga es un exponente del mecanismo del prejuicio
que siendo irracional, sin embargo, tiene una funcionalidad que sirve para proyectar sobre el colectivo el comportamiento malvado de algunos. El porcentaje de gitanos que se dedican al tráfico de droga es menor estadísticamente que el porcentaje de payos que se dedican a esta actividad ilegal. El porcentaje es menor. Porragmus, literalmente devoración, es uno de los términos romanís que designa un holocausto en el que siempre aparecen como víctimas de tercera. La cifra de gitanos muertos por el exterminio nazi dista de precisarse, 220.000 o más del doble. La sala se arruga con la proyección de las imágenes. Una voz exclama, ¡qué barbaridad! Otra añade que prefiere no mirar. Aunque bueno, para matarles no es, pero ellos también se lo buscan. No se quieren integrar, son muy ladrones. Sí, coincide otro asistente. Hundieron la Armada Invencible, derrocaron a Alemania en la Primera Guerra Mundial y están tras la caída de Lehman Brothers. El alguacil vuelve a rogar silencio. La vista prosigue. El testigo señala que el mecanismo del chivo, para justificarse, vuelve a tomar una parte por el todo. En consecuencia, siempre la forma de luchar contra los prejuicios es distinguir entre la minoría delincuente y la mayoría inocente. O dicho de otra forma, nadie es culpable hasta que no se prueba. Puesto que se ha hablado tan sin razón, hablaré. Prometo decir toda la verdad, y la diré si antes no lo hace el tribunal con toda claridad. La isla del diablo, otra cita obligada en este viaje. El capitán Dreyfus cumple cadena perpetua por una traición a Francia que no ha cometido. En París, un escritor, Émile Zola, se lanza a su defensa. Es mi deber. No quiero ser cómplice. Todas las noches me desvelaría el espectro del inocente, que expía a lo lejos cruelmente torturado un crimen que no ha cometido. Finales del siglo XIX y principios del XX, hace apenas 100 años, la ola de antisemitismo que recorre Francia estallará en Alemania. ¿Por qué los judíos y por qué no otro colectivo? ¿Por qué no otra agrupación humana? Por dos razones. Primera, porque los judíos son inmigrantes, por lo tanto son más débiles. Y en segundo lugar, porque los judíos no son parte de la mayoría, tienen otra religión. En algunos casos conservan su lengua, sus costumbres. Yo acuso al primer Consejo de Guerra, al segundo Consejo de Guerra, por haber cometido el crimen jurídico de absolver conscientemente a un culpable y condenar a un inocente. Mi ardiente protesta no es más que un grito de mi alma. Que se atrevan a llevarme a los tribunales y que me juzguen públicamente. Así lo espero. Creer en historias inventadas sobre judíos que se comían a niños, judíos que realizaban ritos inversos por los cuales sacrificaban niños gentiles, etc. A lo largo de toda la historia, a través de la diáspora, se le han aplicado historias falsas y se han aplicado argumentos erróneos. Por ejemplo, se decía que los judíos se habían beneficiado económicamente de una situación determinada. Los protocolos de los sabios de Sion funcionan como una excusa para poder llevar a cabo el mecanismo victimario. Pese a que después se ha demostrado que estos protocolos son una falsificación, esto no ha servido de nada. Se ha seguido pensando que si es una falsificación es porque han podido falsificar algo que sí que existe. ¿Dónde? En algún lado. Funciona un poco parecido a cómo Saddam Hussein terminó pagando el atentado de las Torres Gemelas. En el momento en el que ocurren los atentados del 11 de septiembre, en ese momento se produce una situación de tensión social tan enorme que es necesario inmediatamente encontrar a un culpable para que la sociedad pueda dormir. Y entonces, aprovechando que Irak está sobre una inmensa bolsa de petróleo, es decir, los cientos de miles de muertos que ha habido en Irak a raíz de la invasión han estado pagando por un atentado que no fue cometido por nadie que se acercara mínimamente al gobierno de Irak.
El juicio avanza, prosiguen los testimonios. La sala debe tenerlos en consideración, recuerda el secretario. Un miembro del jurado se revuelve, otro bosteza. En el banquillo, el personaje de Kafka, Joseph K., anticipa la sentencia, culpable o inocente, condenado o absuelto. Hay un pasaje en el proceso en que el inculpado, que no sabe cuál es el motivo de su procesamiento, pregunta si lo van a poder absolver. Y uno de sus consejeros, Tito Lilli, le pregunta: ¿qué clase de absolución prefiere usted? ¿Qué clase de absolución preferiría?, preguntaron a Joseph K. Hay 3 posibilidades: la real, la aparente y la prórroga indefinida. La primera es la más convincente, pero tengo la convicción de que ni una sola persona ha podido lograr nunca la absolución real. La segunda absolución es la absolución aparente. El juez dictaminará que usted es inocente, pero todo el mundo sabrá que usted ha sido inculpado y que posiblemente, con independencia de lo que haya dicho el juez, es culpable de esa acción. Y por último está la prórroga indefinida. El tribunal decide suspender el proceso y ese proceso que queda suspendido y que pende como una espada de Damocles el resto de la vida del acusado puede ser reanudado en cualquier momento. Dolores Vázquez ha hablado en público después de tantos años y ha dicho 2 cosas verdaderamente significativas respecto al mecanismo victimario del chivo expiatorio. Ha dicho 2 cosas. La primera es que aunque después de tantos años de haber sido demostrado científicamente que el asesino era el otro, la gente la sigue reconociendo como culpable. Sigue siendo la culpable. La absolución, como dice Kafka, era solo aparente. La segunda cosa que ha dicho, extraordinariamente interesante, es que algunas veces ella despertaba y se preguntaba: ¿habré sido yo la asesina? ¿Habré sido yo la asesina? Significa que Dolores Vázquez también forma parte del grupo. El mecanismo del chivo expiatorio funciona perfectamente si la víctima asume su papel de culpable. Como el chimpancé babuino que acepta los golpes sin apenas resistencia. En este proceso de convertir a una persona en un chivo expiatorio no se puede hacer de cualquier manera. Hace falta que la propia persona a la que se acusa de todos esos males acepte ese rol, ese papel, y por tanto esa persona no es consciente que en ese momento está siendo atacada por un mecanismo grupal terrible para ella. El suicida es aquel preso que ve levantar una horca en el patio del penal y cree erróneamente que la han levantado para él. Sale por la noche de su celda, baja al patio y se ahorca. Muy rápidamente toda esa atribución culpable del entorno de la víctima, del chivo expiatorio, pasa a internalizarse. Muchas personas se sienten malas, perversas, culpables, no muy concretamente de nada, porque no tienen ninguna razón, ninguna causa concreta, pero eso muy fácilmente termina somatizándose, convirtiéndose en afecciones psíquicas que terminan generando lesiones somáticas o psicosomáticas, ¿verdad? A veces pueden llegar a terminar siendo graves enfermedades físicas o somáticas también. Hemos encontrado que debajo de los casos de acoso psicológico en el trabajo, mobbing y también de los casos de acoso escolar, no hay más que fenómenos de este tipo, fenómenos del chivo expiatorio. La diferencia es que no eliminamos físicamente a nuestros chivos expiatorios, pero no por ello sufren menos las consecuencias psíquicas y psicosomáticas. Brujas, extranjeros, judíos, gitanos, albinos, homosexuales, locos, encabezan la lista de chivos clásicos. Pero hay otras víctimas propiciatorias que la banalización cotidiana hace invisibles. En el juicio también prestarán declaración. Algo muy importante es desprogramar esa idea que tienes. En las sociedades tradicionales, instigar el proceso del chivo expiatorio era algo muy importante. Tal es así que se reservaba a ciertos individuos que tenían esa cualidad o cualificación, eran los sacerdotes, aquellos que sabían cómo sacrificar, de qué manera hacerlo, para que el mecanismo fuera eficaz. Fueron los betones. Bueno, pues ya hemos llegado. Este es el altar de sacrificios. Este es el altar de sacrificios de Ulaca, donde los betones pues, practicaban sacrificios de animales e incluso humanos. Y
pero bueno, está bien atestiguado en la práctica de sacrificios humanos. Lo único que evidentemente solo se daba en situaciones muy especiales. Y en estos canales que caen desde el altar, pues se ve que por ahí servían para que corriera la sangre de las víctimas, hasta aquí abajo. En nuestra vida actual no tenemos esos sacerdotes sacrificadores, pero sí hay ciertos individuos que conocen, saben muy bien cómo funciona este mecanismo y lo aplican con frialdad enorme. Estos individuos son inquietantes porque presentan frecuentemente perfiles de psicopatía, lo que los psicólogos llamamos personalidades psicopáticas. Individuos muy fríos, muy implacables, terriblemente seductores, con una imagen pública excelente, pero que cuando algo les estorba o cuando ven que la situación se les va de las manos, conocen muy bien cómo hacer para que uno de los miembros del grupo pague con su sangre. Se busca las cosquillas para que exploten y de esta manera esa desestabilización emocional les lleve a una imagen pública de ser personas conflictivas, personalidades difíciles, ¿verdad? Todo esto es falso, no es más que un artefacto que se crea por parte de ciertos individuos interesados en presentar a la víctima como merecedora de todo lo que le va a ocurrir. Al principio, digamos, del proceso, cuando la víctima tiene ese sentimiento de culpa, la víctima cree que se merece ese trato, porque está totalmente desorientada. Beatriz Alcaide ayuda a quienes tratan de superar una situación de acoso laboral, escolar o familiar. Llega un momento en que sufre un tal bloqueo que, vamos, está convencidísima de que se lo merece y de que es culpable. Y eso es fácil si el acosador conoce los puntos débiles de la víctima, los que le situarán ante el descrédito social. Los oídos adecuados y el boca a boca hacen el resto. Un judío será intrigante, un gitano ladrón o camello, un inmigrante un peligro, y la anciana que hace ungüentos es la bruja con verruga y gato que encarna a Belcebú. Tópico, y sin embargo, terriblemente eficaz. El prejuicio sabe disfrazarse de innovación y se adapta a cada época. En el ámbito del mobbing ocurre un fenómeno terrible que se llama en psicología social el error fundamental o error básico de atribución, que es la tendencia que tenemos como seres humanos a atribuir a las víctimas de cualquier problema de maltrato rasgos, disposiciones, actitudes que explican el por qué está siendo victimizada. Esto es un fenómeno óptico, un mecanismo de defensa, no hay tal cosa, pero tendemos a ver en las víctimas su propia responsabilidad, de tal manera que es muy difícil la solidaridad, el ponerse del lado de una víctima cuando uno piensa que algo habrá hecho, ese famoso algo habrá hecho que acompaña a las víctimas de acoso. Por otro lado, existe el fenómeno de la profecía autocumplida, por el cual la proyección de una actitud sobre alguien hace que este alguien confirme a su vez con su conducta esta actitud. Para que funcione bien engrasado el mecanismo de chivo expiatorio se requiere del mito, la versión mítica que es que la víctima merece lo que le estamos haciendo. Uno de los fenómenos extraños que estamos acostumbrados a ver en torno a los casos de acoso es el fenómeno que hace que el agresor se declara víctima de su víctima. Siempre que hay un caso de acoso, otro anterior, lo que llamamos cadáveres en el armario. ¿Debido a qué? Debido a que el patrón recurrente, el patrón que se repite siempre no es la víctima. La víctima desaparece y vendrá otra víctima. Pero sigue el acosador que, a base de refinar su comportamiento, repite esa conducta una y otra vez, más impunemente. Parar los pies al acosador significa imputarle su comportamiento como un comportamiento inaceptable. Por tanto, todas esas versiones que a veces los que acosan quieren presentar como justificativas de su maltrato, de su violencia psicológica, hay que rebatirlas per se. Imposible cuantificar el dolor causado por esta vieja práctica. El chivo, inocente o no más culpable que el resto, sufre los golpes físicos, los psicológicos, la tortura de la expulsión y el aislamiento. Las consecuencias son muy negativas, ¿verdad? Porque puede conllevar pues, la pérdida de identidad, depresiones muy profundas y el aislamiento social y familiar sabemos que es una de las causas principales del suicidio. Ahora mismo ya se considera un delito el mobbing tanto familiar como laboral en el código penal, ya está tipificado, ¿verdad? Pero claro, es tan difícil de probar un maltrato psicológico, primero porque
porque la persona perversa, el verdugo, ¿verdad?, son personas que tienen un gran carisma en el sentido de que, claro, tienen un grado de psicopatía bastante alto y les resulta muy fácil el hacer teatro y el caer muy bien a los demás. Realmente es muy difícil detener los casos de linchamientos grupales. Intentar ponerse del lado de la víctima en un proceso de chivo expiatorio equivale al riesgo de terminar siéndolo uno mismo. La dinámica de grupo, el empeño colectivo de ir en una dirección, se convierte en una presión psicológica muy difícil de enfrentar individualmente. Hay que llamar héroe a la persona que se atreve a solidarizarse con alguien que está siendo linchado mediante el mecanismo del chivo expiatorio. El linchamiento es el punto final de la persecución. Una persecución solo terminará bien cuando exista el linchamiento. En Estados Unidos, durante muchísimo tiempo, se linchaba a los negros, no por deporte, no por placer, sino como una consecuencia de un señalamiento. Se había producido un robo, se había producido un asesinato, e inmediatamente los más débiles, si no se conocía el autor, obviamente, los más débiles eran los señalados. Había un proceso de seguimiento en el cual participaba la policía y los linchamientos públicos en la plaza pública eran una satisfacción inmensa. En España también, hasta hace poco, hasta el siglo XX, se han realizado ajusticiamientos públicos. El ajusticiamiento es una forma de linchamiento, digamos, legitimada por el poder. Se han producido y la gente, los vecinos, han ido a ver cómo se asesinaba a una persona entre grandes sufrimientos. Pensemos en los rumores, pensemos en cuando un grupo habla mal de alguien. El cotilleo produce un placer tan inmenso porque nosotros como grupo experimentamos el mismo placer, el mismo aumento de poder sobre aquel que queda excluido del grupo que experimentan los hombres en la muta de caza, cuando nos convertimos de un grupo social en un grupo cazador. Esto pertenece a nuestro pasado antropológico de cazadores. Hoy, en el cual la caza ya no tiene ninguna función económica, ninguna función de alimentación, sigue existiendo, la gente sigue gastándose muchísimo dinero, solo por el placer de señalar a la presa, perseguirla, cercarla, rodearla y abatirla. Ese placer es un placer inmenso y es el placer del cotilleo, que al fin y al cabo es un linchamiento simbólico. Cuando un chivo expiatorio está siendo linchado, eso conviene mucho porque mantiene la atención dispersa. Los que están viendo ese proceso de violencia verbal y psicológica ya no piensan en otra cosa, se focaliza la atención. Eso conviene a muchas personas que lanzan estos procesos como cortinas de humo. Que quien venga a señalarte tenga bien estudiar, analizar y profundizar un asunto antes de pronunciar sobre su prójimo un juicio de esos que la Biblia llama temerarios. En el tribunal el jurado delibera. Pronto reanudarán la votación. Han de alcanzar un veredicto. Uno de los miembros protesta. ¿Es realmente necesario? En la sala, muy funcional, hace calor. ¿Es el acusado un chivo? ¿Cuánta culpa hay en los que señalaron? ¿Qué condena se impone a un mecanismo? Difícil predecir cuál será el fallo. Alguien tiene que terminar con el ciclo de la venganza, y terminar con la venganza significa comprender en profundidad cómo es el ciclo de la violencia. Comprender el ciclo de la violencia y poner a las víctimas en su lugar. A las víctimas que son verdaderas víctimas y a los agresores como verdaderos agresores. ¿Qué ha pasado con el pueblo judío? Pues han sido perseguidos por todas partes, siendo el culmen, como digo, la Shoah y el Holocausto. ¿Pero qué ha sucedido? Y esto también nos da una lección histórica. Los desfavorecidos, los más débiles, los diferentes, que suelen ser víctimas del racismo y de ser chivos expiatorios, cuando toman el poder, se convierten muchas veces igual o peores que sus antiguos jefes y patronos. Esto nos da una pista muy importante, que la dinámica del racismo, de la xenofobia, de los chivos expiatorios, no está tanto en la diferencia, sino
en la distribución desigual del poder y de la riqueza y del prestigio. Las cárceles en todo el mundo han estado llenas sobre todo de gente que pertenecía a las clases más pobres, los ignorantes, los débiles. En ese sentido hay una definición de ladrón como aquella persona que no sabe robar. Las cárceles están llenas de gente que no sabe robar. En tal sentido, cuando hay un proceso como el que nos encontramos en la actualidad, es necesario que la población sea instruida, en cierto modo, es necesario que los niños sean educados en que la tendencia natural es castigar al débil, es castigar a la persona que no tiene defensa. Mientras, en sus celdas, algunos condenados se sueñan libres. Es necesario, por lo tanto, que la gente sepa que existe una tendencia dentro de nosotros a redirigir la agresividad, que no podemos dirigir contra los verdaderos culpables, redirigirla contra los más débiles. El relato sigue ahí, se adapta a los tiempos, pero su fondo permanece. Porque la tendencia a transformar a un simple presunto en culpable es una tendencia implícita en la naturaleza humana. La tendencia a transformar a un sospechoso en culpable es una tendencia profundamente arraigada en esa naturaleza humana. En tal sentido sí que creo que es posible limitar los males del chivo expiatorio mediante el conocimiento, mediante la educación en la infancia y mediante la ilustración. Nuestro campo de investigación es el comportamiento colectivo, sobre todo de animales, también en parte de seres humanos, pero fundamentalmente de animales. Nosotros nos preguntamos sobre todo, más que cómo se comportan las especies sociales, por qué se comportan como se comportan. Nos interesan aquellos problemas en los que podemos hacer una aportación desde las matemáticas. Entonces, los experimentos que los realizamos sobre todo en peces. Nosotros lo que hemos desarrollado es una teoría que en algún caso concreto se puede reducir, digamos, a una fórmula. Y esta fórmula lo que describe es, en situaciones concretas, por ejemplo, de decisión entre dos opciones, cuanto más seguro está de que una de las opciones es la correcta, menos necesita la información de los demás para tomar su decisión y menos caso les hará. Es decir, cuando estamos en una situación, por ejemplo, de miedo o de especial estrés, tendemos a seguir más a los comportamientos de otros individuos. Nosotros lo que hacemos es utilizar el comportamiento de los demás para contrarrestar nuestra propia incertidumbre. Esta información privada puede ser mala, digamos, por escasa, porque no tenemos información privada, o porque tenemos mucha información, pero es muy incierta. Entonces, cuanta mayor es la calidad, en principio, menos caso hacemos al resto de la gente. Y digo en principio porque en ocasiones la información pública puede ser tremendamente fuerte. Si, por ejemplo, muchos individuos están todos haciendo lo mismo, muchas veces eso puede contrarrestar incluso una información privada muy potente.